te voy a pedir que vayas conmigo a San Marcos capítulo 16. Y vamos a estar leyendo del versículo 15 en adelante. ¿Estás listo? Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con la Biblia, es el evangelio. El tema central de la Biblia y el más importante es el evangelio. El evangelio son las buenas noticias de salvación que Dios tiene para la humanidad. Pero solamente va a ser beneficiado aquel que crea, que escuche y crea. Muchos pueden escuchar, pero no creen. Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, estando ¿con quién? Con sus discípulos, Él les dice: vayan y prediquen el evangelio. Y el Señor Jesucristo les da instrucciones a dónde tenían que ir a predicar el evangelio. Pero el Señor Jesucristo también les dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, dice el Señor Jesucristo. Y si te das cuenta, mi hermano, el Señor respalda su palabra cuando nosotros estamos bajo su voluntad. Cuando nosotros estamos siendo obedientes a Dios, Él respalda su palabra. Qué difícil es predicar cuando el Espíritu Santo de Dios no está respaldando. Prácticamente es imposible dar una palabra de consolación, de edificación, cuando el Espíritu Santo de Dios no está respaldando. Y no es difícil saber por qué el Espíritu Santo no respalda. Es porque el ministro, sea hombre o mujer, no tienen una relación con Dios. Y a Dios no lo podemos engañar. Él es omnipresente. Él está en todas partes al mismo tiempo. Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Así es de que podemos venir a la congregación aparentando ser lo que no somos, y yo me refiero mayormente a los que estamos ministrando. Pero el Espíritu Santo de Dios, que está en todas partes, que lo conoce y lo ve todo, Él conoce cómo estamos espiritualmente. Él sabe si lo amamos. Él sabe si tenemos un temor reverente hacia Él. Y para que Él respalde el ministerio, para que Él respalde la predicación del evangelio, para que Él respalde en el ministerio de la alabanza, en panderos, en todo lo que se haga en la congregación, para que el Espíritu Santo respalde, necesitamos vivir una vida consagrada a Él, sí o sí, porque si no, Él no nos va a respaldar. Yo no quiero estar perdiendo el tiempo en este lugar, y te aconsejo que tú no pierdas tu tiempo. Debes de orar, debes de consagrarte a Dios, para que el Espíritu Santo te respalde. Amén. Si no, no. El Señor les dice a sus discípulos: vayan y prediquen el evangelio. Sus discípulos fueron obedientes, pero el Señor les hace un encargo, les dice antes de ir Él
al Padre les dice que no se vayan de Jerusalén, que esperen la promesa del Espíritu Santo. Porque la persona no puede ejercer su ministerio si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Podemos hablar psicología, podemos hablar muchas cosas para motivar, pero si el Espíritu Santo de Dios no está ministrando, estaríamos perdiendo el tiempo. Si el Espíritu Santo de Dios no nos ayuda a orar, estaríamos perdiendo el tiempo. Si el Espíritu Santo de Dios no es nuestro guía, estaríamos perdidos, estaríamos extraviados. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque Él, al irse, envía al Espíritu Santo para que no solo esté con sus discípulos y con su iglesia, sino que esté en su iglesia, en nuestro corazón. Dios va a hacer cosas grandes y sobrenaturales. Las ha hecho y las va a seguir haciendo. Las quiere hacer a través de ti. Las quiere hacer a través de mí. Para nosotros sería un privilegio. Sería un privilegio poder ser usados por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo de Dios se manifieste a través de nosotros en el don de palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe. Todos creemos, pero hay un don sobrenatural de fe, que la persona puede creer lo imposible, y es donde Dios respalda. Y como los discípulos fueron ellos obedientes a Dios, dice la palabra del Señor, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales y prodigios. Hemos hablado un poquito de estos dones de palabra de sabiduría. Y el don de palabra de sabiduría es para edificación de la iglesia. La iglesia necesita consejeros sabios que te den un consejo preciso. Quizás no lo que quieras escuchar, pero sí lo que necesitas escuchar. La iglesia necesita, mi hermano, hombres y mujeres que puedan ser usados por el Espíritu Santo de Dios en palabra de conocimiento, palabra de ciencia. Cuando el Espíritu Santo de una manera sobrenatural le puede revelar a la persona. Necesitamos el don de fe en operación en la congregación, una fe sobrenatural. Amén. Y dice la palabra de Dios en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, el versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sí es el versículo 1? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Uno de los mayores problemas en la iglesia es la ignorancia. ¿Por qué causa es la ignorancia, mi hermano? Porque la persona no quiere leer la Biblia, no quiere estudiar la Biblia. Mira, este asunto es muy delicado, muy importante. Dios quiere que tú lo sepas. Por eso es que se está hablando de este asunto tan importante. Por muchos años mi esposa me decía: habla de los dones sobrenaturales. Y considero yo que es un asunto muy delicado. Yo no quiero meterme en problemas de darte una mala información. Pero tú también eres responsable. Tú tienes que leer la palabra de Dios para que tú confirmes si es verdad o es mentira lo que se te está enseñando. ¿A quién de aquí le gustan las mentiras? Levante su mano. Aunque, ¿qué tal si suenan muy bonito las mentiras? Pero ¿de qué sirve que se oiga bonito si es mentira? Amén. Aunque suene bonito, pero si es mentira, ¿de qué te va a servir? En vez de ayudarte, te va a perjudicar.
perjudicar, te va a dejar peor de lo que estabas. Y la única manera, hermano, que tú te vas a dar cuenta si se te está predicando la verdad o no, es que también tú leas la Biblia en tu casa. Y te voy a decir una manera de entender la Biblia. No se trata, mi hermano, de yo interpretar la Biblia a mi manera. No, eso no sirve. La Biblia se interpreta con la misma Biblia. Tú debes de saber quién está hablando, a quién está hablando, de qué le está hablando. En este pasaje que te acabo de leer, en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, ¿quién está hablando? El apóstol Pablo. ¿A quién? A la iglesia de Corinto. ¿Qué clase de iglesia era la iglesia de Corinto? Era una iglesia nueva, una congregación nueva, pero había mucho desorden por causa de que no tenían una información precisa y correcta de la palabra de Dios. Por eso había desorden. Pero el apóstol Pablo dice: no quiero que ustedes ignoren acerca de los dones espirituales. Y el apóstol Pablo les expone de una manera precisa todo lo que es relacionado con los dones y que es una manifestación del Espíritu Santo. ¿Para qué? Dice: para provecho. Esto quiere decir para edificación. Dios edifica su iglesia a través de los dones del Espíritu Santo en operación. Es como el Señor trabaja y quiere que tú lo sepas. Yo no sé qué tanto te interese la palabra de Dios, el conocer, el saber. Para mí es un tesoro. A mí me interesa saber la verdad. Me ofende cuando estoy escuchando algo y que sé que me están mintiendo. Y para yo poder decir si creo, yo necesito ir a la palabra y comprobar que verdaderamente es cierto lo que se me está enseñando. Yo te aconsejo que así seas tú también, que no te lo creas todo, que tú seas responsable y leas tu Biblia en tu casa, en su contexto. Leas, si es posible, toda la carta para que tú sepas con precisión de lo que está hablando el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo habla de estos dones que son para provecho. Ese es el para qué, para provecho, es para edificación. Si Dios nos ha dado dones, la iglesia los necesita. Si Dios te ha dado un ministerio, la iglesia los necesita. Tú necesitas el don que yo tengo. Tú necesitas el ministerio que yo tengo, porque es para ti. Y el don y talento y ministerio que tú tienes, yo lo necesito, la iglesia lo necesitamos, porque no es para ti, es para edificación de la iglesia. Así es de que el no ejercer el ministerio y los dones que el Señor nos ha dado, somos egoístas, porque te estás quedando con algo que no es para ti, es para la iglesia, es para edificación de la iglesia. Estamos de acuerdo, porque dice la palabra que es para provecho, pero para provecho de la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Para eso es. Pero tiene un propósito específico también. ¿Sabes cuál es el propósito de los dones del Espíritu Santo o manifestaciones? Es para que Dios confirme su palabra. A través de las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo, Dios confirma su palabra. El texto que leímos al final dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Fíjate, hermano, lo importante que es estar alineados con Dios.
lo importante que es ser obedientes a Dios, lo importante que es consagrarnos a Dios, porque cuando tú y yo nos consagramos a Dios, cuando predicamos la palabra de Dios de una manera precisa, sin quitarle ni ponerle, la Biblia no necesita que nosotros le ayudemos, la Biblia no necesita que yo le ponga o que le quite, la Biblia está completa, es un mensaje preciso, completo y poderoso. Y Dios va a confirmar su palabra, mi hermano, solamente cuando prediquemos lo que es, no lo que no es. Si estamos de acuerdo, hermano, fíjate. Yo te voy a poner un ejemplo. El Señor nos ha mandado a predicar su palabra. Pero Él dice que Él va a respaldar su palabra, es decir, lo que nos encargó que predicáramos. Pero si nosotros le ponemos de más a ese mensaje, ¿crees que el Señor va a respaldar? ¿Crees que el Señor va a respaldar? No va a respaldar. No, porque Él no va a respaldar algo que Él no habló. Aunque lo hagamos con entusiasmo, con pasión, con emoción, y que logremos que la congregación se emocione, las emociones son muy engañosas. Vienen del corazón, engañoso y perverso es el corazón. Y tú te vas a dar cuenta a través del tiempo que lo que se te habló, si no hay una confirmación, si no hay un respaldo por Dios, es porque era mentira. Sonaba verdad, pero era mentira. Y el tiempo lo va a decir. Si te prometen que tú vas a ir a las naciones, va a pasar el tiempo y te vas a dar cuenta que fue mentira. Me tocó escuchar en una ocasión que a un jovencito de la iglesia donde nos congregábamos le profetizaron supuestamente que él iba a ser un pastor. ¿Sabes qué? Fue un drogadicto y lo mataron. Murió así en las drogas, no pastoreando, en las drogas. Y el Señor nos habla y nos advierte que hay que tener mucho cuidado. La palabra de Dios, mi hermano, mucha gente dice que Él confirma la palabra por sus experiencias o emociones. Mucha gente me ha dicho también eso, supuestamente gente cristiana. Pero debemos de confirmar nosotros nuestras experiencias con la palabra de Dios para saber si la experiencia que hemos tenido, aún suene sobrenatural, si va de acuerdo a la palabra de Dios. Porque si va de acuerdo a la palabra de Dios, es de Dios, si no, no. Así es. Porque Dios no va a respaldar algo que Él no habló. Dios va a respaldar lo que Él ha hablado solamente. Va a ser milagros, señales, prodigios que van a seguir al que cree. Pero el que cree obedece. El que cree se alinea con Dios. El que cree se sujeta a la voluntad de Dios. Y cuando es así, el Señor respalda su palabra. No es raro darnos cuenta porque es que a veces no vemos milagros, porque no vemos sanidades. Hay que ver a la luz de la palabra cómo estamos, tanto ministros como las personas que a veces están enfermas, delante de Dios. ¿Cierto o falso? Ahora, hablando del don de sanidad, el don de sanidad es una manifestación del Espíritu Santo donde interviene sanando a una persona de una manera sobrenatural. Dios le ha dado la ciencia a los doctores, sí. Les ha dado el conocimiento, sí. Dios también sana a la gente a través de la medicina, sí. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todo lo creado es por Dios. Pero hablando del don de sanidades, ahí dice dones de sanidades. Dones son manifestaciones de sanidades. La persona se puede enfermar de muchas cosas, ¿cierto? Hay tantas enfermedades que ni siquiera conocemos la mayoría de ellas. Pero
el Espíritu Santo de Dios se manifiesta sanando esas enfermedades. Y mira, como el Señor, un ejemplo en aquel tiempo del Señor Jesucristo en su ministerio, mucha gente venía a Él, pero no todos eran sanados, ¿cierto? No todos eran sanados, solamente eran sanados los que le creían, solamente los que le creían. Está el asunto de Bartimeo. ¿Cuánta gente seguía al maestro? Miles. Y Bartimeo, dice la escritura, que cuando él escucha hablar de Jesucristo, él empezó a gritar, pero eran gritos de fe. Decían: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Gritaba y gritaba, y la gente, los discípulos decían que se calmara. Él gritaba más fuerte, sabía que esa era su oportunidad. Él creía, él tuvo fe, y esa fe fue la que tocó el corazón de Jesucristo a tal grado que entre tanto ruido, entre tanto bullicio que había, el Señor Jesucristo se detiene y voltea y dice: traigan a este hombre. Van por él, lo llevan con el maestro, y el Señor le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo le dijo: quiero ver. Al instante, de una manera milagrosa, Dios lo sanó. Porque para Él no hay nada imposible, mi hermano. El problema aquí es que a veces no hay fe, no le creemos al Señor. Entonces no es porque el Señor ya no haga milagros. Él es el mismo de ayer y de hoy por los siglos de los siglos. Él es el mismo. Él no ha cambiado, su poder no ha cambiado, su amor no ha cambiado, su misericordia no ha cambiado. Dios es inmutable, Él no cambia, en Él no hay sombra de variación. Él no dice ahora sí y mañana no. No, Él siempre, sus promesas en Él son siempre sí. Amén. Ahora, cuando Dios da un don, Él no lo quita. Aunque te alejes, aunque te descuides, Él no te quita ese don. Irrevocables son los dones. Dios no miente. El don que Dios te ha dado, ahí está. Ahí está. Es bien diferente cuando el hombre te da un ministerio a cuando Dios te lo da. Lo que Dios da, ni el diablo lo puede quitar. Él es el que abre camino donde no hay. Él abre puertas y Él cierra y nadie puede abrir. Y el Señor Jesucristo, vemos que gente que fue sanada fue gente que le creía. Gente que le creía al Señor. El Señor Jesucristo estaba listo y dispuesto para sanar. Pero el medio para que la persona reciba la sanidad es la fe. Es la fe. En algunas partes el Señor no pudo hacer milagros porque no había fe. Le dice a sus discípulos: hombres de poca fe. Cuando ellos no pueden expulsar el demonio de aquella persona, ellos le preguntan: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y el Señor Jesucristo le dice: este género no sale sino con ayuno y oración. Hombres de poca fe. ¿A qué género se estaba refiriendo el Señor? ¿Al demonio? No, a la incredulidad. A la incredulidad. Porque la persona, a través del ayuno y la oración, empieza a tener una relación con Dios, empieza a tener una comunión con Dios, empieza a conocer más a Dios, empieza a llenarse más del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que produce en nosotros esa fe. Pero esa fe puede ser producida únicamente a través de una relación
con Dios, a través de consagrarnos a Dios, a través de humillarnos delante de su presencia, a través de creerle y obedecerle. No hay de otra. Creerle y obedecerle, mi hermano, humillarnos delante de su presencia, volver a la oración, volver a la adoración, volver a la palabra. Y el Señor va a confirmar tu ministerio, tu llamado. El Señor te va a respaldar cuando tú hables de salvación. El Señor va a respaldar, va a confirmar su palabra salvando. Cuando el Espíritu Santo de Dios ponga en ti ese deseo incontenible de orar por un enfermo, es que no eres tú, es que es el Espíritu Santo que va a hacer un milagro. Me ha pasado, no cuando yo quiera, es cuando el Espíritu Santo de Dios quiere. Y he comprobado, mi hermano, que cuando nos consagramos a Dios, el Señor nos respalda, porque cuando estamos consagrados a Dios buscamos darle la honra y la gloria a Él. Ese es el otro propósito de los dones del Espíritu Santo, es para que su nombre sea glorificado, es para que el que no cree, crea. Gloria a Dios, dáselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el Dios de lo imposible, de lo sobrenatural. Y el Señor quiere que tú sepas que Él no ha cambiado, que la iglesia del Señor Jesucristo no fue llamada para vivir en el temor, en la derrota. Y muchas veces nosotros menospreciamos al Espíritu Santo. Muchas de las veces no sabemos valorar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de actuar. Muchas veces entristecemos al Espíritu Santo. Él nos anhela, Él quiere tener una relación con nosotros, quiere que tú lo conozcas más. Te digo por experiencia, mi hermano, el predicar el Evangelio es un privilegio. El predicar el Evangelio realmente trae una paz, una satisfacción. Es un privilegio. Y el Espíritu Santo se manifiesta salvando, sanando, consolando. Pero cuando nosotros perdemos el interés por el mensaje que más le importa a Dios, es tiempo de analizar qué está pasando, cómo estamos con Dios, cómo está nuestra relación con Dios. Si tú y yo fuimos alcanzados por alguien que se atrevió a predicarnos del Evangelio, hubo alguien que te dijo que Dios te amaba, que Dios tenía una vida diferente para ti, que había esperanza, que había perdón para todos los pecados que habías cometido. Alguien te habló. Si esa persona no te habla, quizás no estarías aquí. Dios lo envió. Y la palabra de Dios dice: dar de gracia lo que de gracia habéis recibido. Todos los que estamos aquí es porque alguien nos predicó del Evangelio. Fue el Espíritu Santo que nos convenció, que empezó a producir en nosotros una fe y una necesidad de arrepentirnos. Y necesitamos volver a la palabra, necesitamos volver a la oración, necesitamos consagrarnos a Dios para que el Espíritu Santo, mi hermano, se manifieste en tu vida. Los dones sobrenaturales es una manifestación del Espíritu Santo en momentos precisos. Pero para eso necesitamos estar alineados con el Espíritu Santo de Dios.
Estar listos y dispuestos para cuando estés frente a una oportunidad de ser usado por el Espíritu Santo, pueda suceder. Pero si nosotros no estamos listos, no estamos dispuestos, y estás en una situación donde el Espíritu Santo te está revelando que esa persona está triste, que esa persona está a punto de suicidarse, pero si no estás en una buena relación con Dios, quizás te vas a mostrar indiferente y el Espíritu Santo te muestra que vayas, que le digas que Dios lo ama, que no es necesario que tome esa decisión, pero está uno con la duda, voy, no voy, le digo, no le digo. Para cuando hay una situación donde se necesita esa palabra de sabiduría y tú tienes ese don y sabes y tienes las palabras, pero mira, no haces nada. Y cuando llega esa situación donde hay una enfermedad y una persona, un hermano, alguien enfermo, y el Espíritu Santo de Dios te dice, ve, ora por él, ve, pon tus manos sobre él, y dice uno, ¿y si no sana? ¿Y si nada más hago el ridículo? Pero cuando estamos en una buena relación con Dios, no dudamos. Si hay un enfermo, oramos por él. Si hay una persona que necesita una palabra, lo hacemos. Si hay alguien que necesita un abrazo, lo abrazamos. Hay alguien que necesita solamente que lo escuches. Pero es necesario no ignorar acerca de los dones del Espíritu Santo. Es necesario no ignorar, mi hermano, que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Somos, mi hermano, el medio por el cual Dios se manifiesta a su iglesia, a la humanidad. Nosotros, la iglesia, sus hijos, somos ese medio. Dios es espíritu. Para manifestarse a una persona física, va a usar a un hermano, a una hermana. Cuando Dios, mi hermano, a través de su Espíritu Santo ponga en tu corazón el hacer algo, hazlo, porque el Señor quiere manifestarse. El don de sanidades es una manifestación en un momento preciso y oportuno, de una manera sobrenatural. El Espíritu Santo sanando esa enfermedad o esa persona de esa enfermedad de una manera sobrenatural, sin que intervenga la ciencia médica. Esa es una sanidad sobrenatural que es recibida a través de la operación del don de sanidades. Amén. Gloria a Dios. Todavía quedan